Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Creara. Mi nombre es Rodrigo Morel. Son las 12:01 por mi reloj. Gracias a los que os habéis conectado a tiempo. Como todavía sigue incorporándose gente, vamos a silenciarnos 3 minutos y arrancamos. Buenos días. Buenos días. Sí, no sé si se escucha. Buenos días a todos. Perdonad que teníamos algún problema técnico. Bienvenidos a un nuevo webinar de Creara. Mi nombre es Rodrigo Morel. Vamos a esperar a que se termine de incorporar los asistentes. En 2 minutos arrancamos. Bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias por asistir a un nuevo webinar técnico de Creara. En este caso vamos a tratar un tema que yo creo que es de interés en general de muchísimos de vosotros, como es el autoconsumo fotovoltaico. Antes de nada, explicar un poco la mecánica, aunque muchos ya lo conocéis. Haré una presentación que durará en torno a media hora. En paralelo, a través del aplicativo de GoToWebinar, podéis ir grabando preguntas y dejando preguntas registradas. En principio, esperaremos al final para dar respuesta. Si hay algún problema técnico, también escribidlo por ahí porque lo podremos gestionar. Y de todas formas, eso, ante cualquier duda que os vaya surgiendo, dejarla anotada, porque al final la charla, al finalizar la presentación, intentaré dar lectura a todas las que recibamos y resolviendo uno a uno los comentarios.
Voy a retirar la cámara para que podáis ver la presentación un poquito más grande y comenzamos. Bueno, para aquellos que no nos conocéis, una presentación muy rápida de quién es Creara. Básicamente somos una empresa española ubicada en Madrid con un equipo de en torno a 50 personas y nos centramos en prestar servicios para el gran consumidor de energía, fundamentalmente tratando de mejorar su desempeño energético y acelerar un poco el camino hacia una descarbonización, ¿no? Trabajando en múltiples sectores, terciario, industrial, empresas multisites, sector público, etcétera, y con 3 verticales de servicios, como podéis ver ahí, servicios relacionados con consultoría energética y de CO2, como por ejemplo ejecución de auditorías energéticas, implantación de ISO 50001, ejecución de proyectos de huella de carbono. Una segunda vertical de implantación de proyectos, donde desarrollamos tanto el diseño del proyecto, la ingeniería, la instalación llave en mano y proyectos también de estructuración financiera de los mismos. Y una tercera vertical de soluciones de gestión energética que tienen que ver pues con el mercado, con la parte de compra de energía al mercado, tanto electricidad como gas, y también con la monitorización de todos los consumos que se pueden producir a nivel de cabecera o aguas abajo y prestar servicios pues, que cada vez evolucionan más, como por ejemplo la flexibilidad. Vale, pues dicho esto, arrancamos con el webinar de hoy y con la temática que queríamos tratar, que es fundamentalmente el autoconsumo. Lo primero que vamos a ver es el contexto energético en el que estamos, que pues es preocupante porque los precios están terriblemente altos y además muy volátiles y eso tiene implicaciones en los costes de las empresas. Entenderemos si el autoconsumo fotovoltaico es la solución o parte de la solución y para ello voy a hacer mucho enfoque en cuál es su racional económico. Luego entraremos a ver algunos modelos alternativos de financiación, de construcción económica de los proyectos, que son bastante demandados por las empresas porque al final el autoconsumo implica inversión, implica consumo de CAPEX, entonces estos modelos alternativos pues están ganando bastantes adeptos, digamos. Y luego, por último, el último punto de la agenda que tengo aquí es eh, proporcionaros algunas recomendaciones, algunos tips para que entendáis primero cuál es el proceso del autoconsumo, también para perderle miedo, sobre todo, ¿no? Para intentar que veáis pues, cuál es su verdadera dimensión o su complejidad y algunos tips, algunas recomendaciones, sobre todo a la hora de seleccionar un proveedor, un partner para llevar a cabo este tipo de proyectos en vuestras empresas. Vale, pues vamos con el primer punto de contexto energético. Bueno, me he descargado una gráfica con los datos de los últimos 3 años de OMIP, que esto lo tenéis en su web. Si metéis en Google OMIP directamente vais a los datos del regulador, los precios del mercado ibérico y aquí los tenéis. Básicamente, pues en este momento, esto es de ayer, pero vamos, el precio spot de la electricidad estaba a 200 euros el megavatio, 202. Como veis ahí, es muy curioso que llevábamos prácticamente 3 años con unos precios por debajo de 50 euros megavatio hasta que comienzan a suceder cosas a partir de junio del año pasado, bueno, cambia la estructura tarifaria en España, en julio finalizan los topes de precio que estaban marcados a nivel de Europa, comienzan a haber tensiones en los mercados de gas y de carbono y esto acelera el incremento de precios, a pesar de que el 15 de septiembre se aplican medidas por el gobierno y al final, pues bueno, con el estallido de la guerra en Ucrania en marzo, pues todo se dispara todavía más hasta estos precios que tenemos. En la parte de la derecha de la imagen, os lo voy a marcar, podéis ver en esta parte de aquí, veis
los precios de lo que están marcando los futuros a día de hoy. Veis que bueno, el año 23 cotiza a 137 euros megavatio, el 24 a 95, baja a 67 en el 25 y digamos que hasta 2027 a día de hoy no tenemos visibilidad de precios por debajo de 50 euros megavatio. Pensad que esto es precio mayorista, que luego a todo esto hay que unirle peajes, cargos, impuestos eléctricos, etcétera, que aunque ahora estén pues quizá parcialmente subvencionados para algunas empresas o incluso para muchas en el caso del impuesto eléctrico, incrementar la factura pues hasta si partimos de un precio de 50 como el que veníamos teniendo en 2019-2020 hasta los 60, 70 o 80 euros, ¿no? Por tanto, pues eso, nos encontramos con un entorno de precios terriblemente alto. Como decía, los grandes culpables de todo esto son, bueno, aparte de la coyuntura geopolítica, el precio del gas y de los derechos de emisión. No voy a entrar en detalle de por qué se están produciendo estos precios, pero básicamente ahí tenéis reflejado un poco los impactos, ¿no? Cada euro que incrementa el precio del gas repercute en torno a 2 euros en el precio del megavatio hora y cada euro que incrementa el precio de la tonelada de CO2 repercute medio euro en el precio del mercado. Si estos dos conceptos están tan elevados con el modelo de fijación de precios que existe en España, el entorno va a seguir siendo alto por lo menos durante meses, si no años, como pronostican los futuros. ¿Que puede cambiar? Puede cambiar, pero está claro que tenemos un entorno muy inestable, ¿no? Como os decía al principio, dentro de Creara tenemos un departamento de gestión energética que una de las cosas que hace es asesorar pues, a grandes clientes en fijación de precios y a la hora de tener un poco de visibilidad a largo plazo, lo que nos transmiten y lo que yo creo que también está bastante consensuado a nivel del mercado es que la tendencia a largo plazo de los precios tiene que ser a la baja. Pero es verdad que el entorno es muy volátil. Hay muchos factores que van a incidir en que los precios tiendan a bajar, pero es verdad que hay otros que incidirán en posibles subidas, ¿no? Sin entrar en detalle, pues bueno, cosas como que se estén aprobando muchísima generación renovable que va a entrar al sistema, reducirá los precios. En general, que se electrifique la economía también va a permitir que se genere mayor volumen y por tanto se reduzca el peso unitario de los costes fijos. Decisiones sobre regulación, como esta que va a tomar el gobierno en las próximas semanas de reducir el impacto del gas en la formación de precios, pues también afectará a la baja. Luego tendremos otros temas que nos van a afectar al alza y fundamentalmente a la corta, pues es la inestabilidad de los países que nos proporcionan las materias primas. En general, la foto que tenemos, sin ser digamos, mala a largo plazo, creemos que es buena. El problema es que a la corta, pues sí que es muy negativa y nos obliga a actuar. Por tanto, bueno, pues la pregunta es ¿qué hacemos hasta entonces? Hasta que, gracias a que se vaya tomando decisiones o incorporando generación, como decíamos, que vaya reduciendo los precios y que le dé un poco más de estabilidad al precio de la electricidad, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí tendríamos dos áreas que tienen que tomar decisiones en la empresa. Por un lado, el área de compras y por otro lado, incluso aunque sea también compras, todas las áreas de ingeniería, mantenimiento, etcétera, que se ven afectadas por los altos costes de la energía. Desde el punto de vista de la compra en el mercado de energía y en concreto de electricidad, pues es verdad que a corto plazo tenemos pocas alternativas. Se pueden negociar PPAs de renovables con generadores, se puede negociar con algunos conceptos como por ejemplo ampliación de plazos para intentar reducir precios, coberturas, etcétera, pero en un entorno de precios tan altos está claro que algo nos va a afectar y que nos va a subir
pues uno de nuestros costes importantes, como es la energía. Yo quiero centrarme en esta segunda parte, ¿no? En la parte de la demanda. Aquí podemos actuar por dos vías. Uno, reducir la demanda eléctrica, es decir, reducir la cantidad de energía que consumimos en nuestros procesos o en nuestros consumos horizontales, como puede ser la climatización o el uso, por ejemplo, de aire comprimido, cualquier uso que tengamos, tanto en instalación industrial o terciaria. Y la segunda línea de actuación, en la que nos pagaremos hoy mucho más, es cubrir parcialmente toda esa demanda de energía que tenemos mediante autoconsumo. Vale, pues esa primera línea de actuación, que es reducir nuestra demanda de energía, implica obviamente invertir en medidas de ahorro energético, en MAEs, que se suele decir. Inversiones que yo puedo hacer para reducir mi consumo. Cambiar unos equipos de climatización, incorporar máquinas más eficientes, optimizar horarios, etcétera. Este tipo de actuaciones son terriblemente necesarias, es decir, sí o sí nuestra recomendación es que siempre se hagan y se hagan lo primero de todo, porque probablemente muchas de ellas es lo más económico que podemos hacer. Ese kilovatio hora que no se gasta es el más barato de todos. Y además somos conscientes de que muchísimas empresas vienen tiempo ya haciéndolo, ¿no? En concreto, por ejemplo, aquellas industrias electrointensivas que se han clasificado como tales bajo el Estatuto de Electrointensivo, por ejemplo, están obligadas, si quieren acceder a ayudas, a implementar las MAEs que tengan un periodo de retorno inferior a un determinado número de años, a 3 años, es decir, a un periodo de retorno corto, obligatoriamente las deben ir implementando. Pero, por tanto, siendo necesaria, lo que vemos es que en muchísimos casos no es suficiente, ¿vale? ¿Y por qué no es suficiente? Pues por lo que vengo diciendo, porque ya se viene haciendo, por tanto, digamos que las medidas más sencillas o más económicas probablemente muchas empresas ya las han abordado, por ejemplo, cambios en la iluminación, determinada maquinaria que va cumpliendo sus años de vida, etcétera. Y por tanto lo que queda muchas veces son medidas ya costosas que se tienen en cuenta, pero que no siempre pues, se da el paso para abordar. Y luego el problema al que se están enfrentando muchas empresas con las que tratamos es que independientemente de que los departamentos de ingeniería, de compras, etcétera, vayan implementando medidas de eficiencia energética, hay una tendencia general a una mayor electrificación de los procesos, de la economía, etcétera. Pues léase por robotización de procesos, por incorporación de nueva tecnología, por ejemplo, en el sector retail se van incorporando cada vez más tecnología de pantallas, etcétera. Mayor tráfico de datos y, por tanto, mayor número de servidores, electrificación de la movilidad, muchas decisiones que se van tomando en el interno de la empresa implican mayor demanda de energía y, por tanto, independientemente de que vayamos tomando medidas que reducen la demanda, otras la van incrementando porque electrifico más mis procesos. Y por tanto, no se está consiguiendo un impacto notable sobre la factura eléctrica, reduciendo la demanda. Por tanto, vamos a ver si el autoconsumo puede ser una solución y por ello lo primero de todo que quiero hacer es que entendáis bien cuál es el racional que está detrás del autoconsumo. Vale. Lo primero de todo, ¿en qué consiste el autoconsumo? Luego entraremos un poquito más de detalle, pero por daros una primera pincelada. Fundamentalmente consiste en instalar una planta de generación de electricidad mediante paneles fotovoltaicos. Esa electricidad pasa por unos inversores y se conecta en baja tensión a la instalación del cliente, aguas abajo del contador y, por tanto, lo que va a hacer es reducir la cantidad de energía que se demanda de la red eléctrica.
¿vale? Esto es muy importante entenderlo. Es decir, lo que estamos consiguiendo es demandar menos electricidad de la red eléctrica. Por tanto, de la tarta total del 100%, que es mi consumo de energía, un porcentaje me lo proporciona la planta fotovoltaica y el resto lo tengo que cubrir con lo que me proporciona el mercado. ¿Cuánto demanda cubriré con el autoconsumo fotovoltaico? Pues va a depender de múltiples factores, como ahora veremos, la superficie disponible, eh, la radiación de la zona, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero es muy importante el concepto. Es una inversión inicial que me permite cubrir una parte de la demanda de energía, porque a partir de que yo hago la inversión inicial, el coste de operación de esa instalación es mínimo, prácticamente cero. Eh, ¿Cuál es el marco regulatorio del autoconsumo? Bueno, en España está regulado por un Real Decreto, que es el 244-2019. Este Real Decreto eliminó las tasas que había hasta entonces, lo que ya se llamaba el impuesto al sol, eliminó los límites de potencia, simplificó todos los requisitos eh, que había para instalación de autoconsumo y estableció dos grandes modalidades. El autoconsumo sin excedentes, es decir, que se coloca un equipo que impide físicamente que pase electricidad de la planta a la red eléctrica en caso de que debajo de la planta, digamos, no haya suficiente demanda. Y un segundo modelo con excedentes, que es lo que te permite, digamos, valorizar esos excedentes. En caso de que el edificio tenga puntualmente menos consumo que el que le está proporcionando la planta fotovoltaica, ese excedente se puede mandar a la red y valorizar en diferentes maneras. Hoy no voy a entrar en esto porque creo que no nos puede confundir un poco del objetivo que tenemos. El Real Decreto y órdenes subsiguientes han regulado también el rol de las distribuidoras en este segundo de los modelos, en el modelo con excedentes, de forma que los plazos sean más eh, cortos en tiempo, tengamos más visibilidad del proceso, porque bueno, pues la concesión de un punto en el que yo pueda verter electricidad se había convertido en un proceso pues muy tedioso, que llevaba mucho tiempo, que no tenías visibilidad de qué costes iba a tener, etcétera. Aún hay trabajo que hacer, pero digamos que una parte importante se ha simplificado. Y la realidad es que bajo este marco, que ya os digo que no lleva tanto tiempo aprobado, apenas 3 años, pues los datos están siendo muy buenos. Según UNEF, que es la patronal un poco de la industria fotovoltaica en España, solo en autoconsumo, aquí no estamos hablando de grandes plantas de generación, en 2021 se instalaron 1.203 megavatios, lo que supuso un crecimiento del 102% sobre 2020. Y probablemente este año pues se vuelvan a multiplicar con un porcentaje elevado las cifras de 2021, es decir, que está permitiendo que muchas empresas se pasen a esta modalidad. Vale, pues por continuar, nos queda claro, el objetivo del autoconsumo es cubrir un porcentaje de la demanda de electricidad que tiene una empresa a un precio cierto inferior a la expectativa de mercado. Esto es muy importante que nos lo grabemos, ¿vale? Es decir, lo que me va a permitir el autoconsumo es que una parte de lo que yo demando ya no se cubre con electricidad que viene de la red, sino con la electricidad que yo genero en mis propias instalaciones. Aquí os he puesto un ejemplo de un cliente que, como veis ahí, y tomo otra vez el puntero, este es su consumo mes a mes y está consiguiendo con una planta fotovoltaica, en este caso creo que son 180 kilovatios, cubrir un porcentaje de ese consumo cada mes. Esta es la curva de producción solar global mes a mes. Si lo veis aquí en números, pues de su consumo total, 1.449 megavatios hora, la planta solar le ha proporcionado 208, que en el total del año, en este caso estamos hablando de 2021, es el 14,35% de su consumo. Vale,
pero vamos a hacer un poco de foco. Aquí vamos a ver qué ocurre en un día concreto. Este caso es otro cliente y aquí os estoy mostrando los datos de este lunes. Este cliente está en Castilla-La Mancha, que el lunes 2 de mayo no era festivo, era un día laborable. Pues bueno, esta es la curva bajo la cual demanda de energía esta planta. Es una planta industrial. Veis que de 0 a 7 de la mañana el consumo es mínimo, creo que está en torno a 30 kilovatios de potencia. A partir de que comienza el proceso industrial, tienen picos de hasta 570 kilovatios, con los dientes de sierra que veis ahí. Esta es la parada del almuerzo y la planta termina su actividad y son capaces de reducir muchísimo su consumo a partir de, veis ahí, casi las 6 de la tarde, las 5 y pico de la tarde. La gente se marcha, apagan máquinas y el consumo vuelve a ser el consumo base. Bueno, pues la parte amarilla es lo que le está proporcionando la planta solar en un día soleado. Un día que, como veis, ha habido poquita nube, han entrado por aquí y este bocado que tenéis aquí y este segundo bocado que tenéis aquí a la curva solar es las partes en las que la demanda ha sido mayor. En este caso es una instalación que tiene un sistema de antivertido y, por tanto, esta parte de aquí no se ha valorizado en esta empresa. Es un autoconsumo sin excedentes. En esta parte de aquí tampoco se ha valorizado. ¿Por qué? Pues porque, bueno, como el proceso para tener autoconsumo con excedentes implica tiempos, implica plazos, etcétera, pues este cliente ha decidido arrancar con un modelo sin excedentes y poco a poco pues ir dando el paso a valorizar también esos días en los que puede tener un excedente solar. Ahora nos vamos al otro caso y aquí he cogido el dato del 27 de abril. Este es el mismo cliente que el día anterior, el ejemplo que os he puesto. En este caso veis que es un día que tiene más o menos el mismo proceso industrial que veíais, los mismos dientes de sierra, la misma pausa de almuerzo y el cierre a las 6 de la tarde, pero como la aportación solar fue muy mala, es un día nublado, pues en este caso, si el día anterior teníamos un 58% de contribución de la fotovoltaica, este día solo tenemos un 12,33, ¿vale? Entonces, básicamente, en el proceso de diseño, lo que hacemos es, con datos y software de estimación de producción solar, estimar para la potencia de planta que se podría llegar a instalar, desde el mínimo hasta el máximo, digamos, cuáles van a ser el porcentaje de autoconsumo, el porcentaje de cobertura de la demanda y luego los datos que vienen económicos, ¿no? Tanto el ahorro que podría acumular versus el precio de compra al mercado y en cuántos años el payback, es decir, en cuántos años amortizaría esa inversión. Si os fijáis en este gráfico de la izquierda, lo que estamos planificando para un determinado cliente es, bueno, pues en función de estos escenarios de potencia, que en este caso van pues, desde una planta de 175 kilovatios hasta una de casi 1800, en el área gris tenéis qué porcentaje se dedicaría al autoconsumo. Veis que en principio para hasta probablemente unos 600 o 700 kilovatios, el 100% de lo que generaría la planta se autoconsumiría. Si nos vamos a 1500, pues ya va a haber momentos en el año en los que la planta genera más de lo que puede absorber y por tanto tengo un excedente que tengo que pensar si me interesa valorizarlo o no. Y en la línea roja, que es el eje de la derecha, tenéis, perdonad que no he puesto el puntero, en esta línea roja tendréis la cobertura de la demanda. Es decir, si nos ponemos, por ejemplo, en este caso, que pusiésemos una planta de 1 megavatio, de 1000 kilovatios, estaríamos hablando de que según este eje de la izquierda alcanzo un 95% de autoconsumo y según el eje de la derecha me permite cubrir pues, el 35-37% de mi demanda. Gráficamente aquí lo que hemos simulado es también para tamaños de planta que van de 175 a 1747 kilovatios,
cuál es el volumen del ahorro, que como veis va creciendo, porque cuanto más grande es la planta, más ahorro consigo económico. Y en la derecha, ¿cuál es el PR? Es el periodo de retorno simple, el payback de la inversión. Pues una planta más pequeña tarda un poquito más en amortizarlo. Aquí estoy llegando al punto óptimo y a partir de que sea demasiado grande, como estoy desaprovechando parte de la generación, me empieza a crecer un poquito el payback, el periodo de payback. ¿Vale? Pero por tanto, y en esta tabla yo creo que lo vais a entender mejor, con la fotovoltaica yo tengo que mirar dos parámetros. El porcentaje de cobertura de la demanda que estoy consiguiendo, este dato que veis aquí, y el precio, digamos, al que yo estoy generando energía eléctrica. En la primera tabla, lo que os estoy mostrando es también para un caso particular. Este es una empresa que consuma pues 4,6 gigavatios hora al año. Con un determinado tamaño de planta, pues estos serán en torno a 800 kilovatios, puede generar esta cantidad de energía con esta distribución por periodos. Una parte de la energía no la consumirá porque en una determinada hora del día, pues en el periodo 3, estoy generando más de lo que demanda la planta, pero en total solo va a ser el 1,5% de lo que se genere. Por tanto, consumo 1,26 gigavatios hora y estimo que cubro el 26,9, el 27% de la demanda de energía que tiene el centro. Es decir, a partir de que esté la planta instalada, el 27% de la electricidad me la proporcionará la planta fotovoltaica y el 73% restante me lo proporcionará la red. ¿A qué coste? Lo tenéis aquí en la tabla de abajo. Si yo tengo en cuenta, por un lado, la inversión llave en mano en construir la planta y por otro lado, la monitorización, la operación y mantenimiento, reposición que yo estimo que voy a tener que hacer a nivel anual, calculo el coste total de la planta. Es verdad que aquí no estoy incorporando otros posibles costes que tenga, como por ejemplo la financiación, pero bueno, asumiendo que se pudiese hacer la inversión llave en mano, el coste total de la planta sería este. Si yo asumo que me va a generar, en este caso, 1.200.000 kilovatios hora al año y con las posibles degradaciones que tengan los paneles, calculo que en su vida útil, que sean 25 años, me genera 28 gigavatios hora, hago la división entre lo que me cuesta tener la planta operativa durante 25 años, coste de adquisición más coste de operación, y lo divido entre la energía que me proporciona y obtengo que el megavatio hora fotovoltaico me cuesta 30 euros, ¿vale? Por tanto, esto es un poco a lo que quería llegar. Al final, ¿qué estamos consiguiendo con el autoconsumo fotovoltaico? Cubrir un porcentaje de la demanda, en este caso el 27%, a un coste final de 30 euros megavatio, en el caso de que hiciésemos la inversión llave en mano, ¿vale? Comparado con el entorno de precios que tenemos ahora de 120 o aunque sea 90, etcétera, esperable para dentro de un par de años, pues obviamente estoy consiguiendo esto que nos poníamos arriba como objetivo, cubrir un porcentaje de la demanda a un precio cierto y inferior a la expectativa de mercado, porque este precio en principio no me va a cambiar una vez que he hecho la inversión inicial, que es la parte, digamos, gorda. ¿Vale? Como os decía, por favor, cualquier pregunta que os vaya surgiendo, ir lanzándola porque las podremos tratar al final. ¿Vale? Bueno, lo dicho, cumple el objetivo marcado del autoconsumo si cubro un porcentaje de la demanda a un precio cierto e inferior al del mercado. Ese ratio que os he dado de 30 euros megavatio, digamos, no lo toméis como algo que ocurre siempre, depende de muchos factores, pero en muchas ocasiones es incluso mejorable. Pero bueno, es verdad que hay que meter muchos datos en la coctelera, el nivel de radiación, no es lo mismo estar en Asturias que en Almería, no es lo mismo poner 100 kilovatios que poner 3 megavatios, la orientación, que pueda tener sombras o no,
Influyen muchos factores, metros de distancias, etcétera. Pero en principio, en general podemos decir que en la gran mayoría de los casos el número va a ser competitivo. Y aparte de todo esto, sí que quería decir que hay ahora mismo muchos factores, la gran mayoría de ellos coyunturales, que incluso pueden aportaros un valor extra o pueden mejorar esos datos que vemos. Tanto a nivel, digamos, económico como de sostenibilidad. A nivel económico, pues, bueno, yo creo, mencionaría, sin entrar en detalle, a día de hoy pues, se puede acceder a subvenciones tanto para autoconsumo fotovoltaico como para inversiones adyacentes, como pueden ser marquesinas, retirada de amianto, por ejemplo, integración de puntos de recarga, baterías, etc. En muchos ayuntamientos, esto hay que ver cada caso, está bonificado, pues eligió en casi todos ellos para fotovoltaica, o por lo menos los grandes ayuntamientos, y en algunos casos particulares también hay bonificaciones de el IBI que paga el inmueble. Otro beneficio económico, que este no es tanto coyuntural, sino un poco depende de del caso específico de cada empresa, pero bueno, empresas que se vean penalizados porque tienen altos picos de potencia, la fotovoltaica es muy buena para, digamos, afeitar esos picos y por tanto permitirle o bien contratar menos energía, menos potencia y por tanto reducir su coste directo en la factura, o bien reducir las penalizaciones que esté pagando por el exceso de potencia, ¿no? Y por tanto es un ahorro extra que muchas veces no se tiene en cuenta, pero que para casos particulares merece la pena hacerlo porque el ahorro puede ser muy importante. Y luego otros beneficios que tienen que ver con sobre todo la sostenibilidad, pero que, bueno, yo creo que las empresas cada vez lo tienen más en cuenta y que se deben poner en valor, ¿no? Cuando se desarrolla un proyecto de autoconsumo fotovoltaico. Eh, Sería el primero de todos, quizá tiene que ver con la reducción de la demanda, que nos lo estamos encontrando en muchos casos, sobre todo en cubiertas industriales donde se pone una instalación coplanar, estás automáticamente mejorando el aislamiento y reduces la demanda energética para climatización. Y luego, pues, los efectos directos que tiene sobre la reducción de huella de carbono y el hecho que te permite reducir los costes que tengas de adquirir garantías de origen y luego el efecto que tiene automático sobre la mejora de la imagen de la empresa, ¿no? A nivel de sostenibilidad. Por tanto, bueno, sí, importante que os haya quedado claro el porqué, el racional económico por el cual el autoconsumo tiene sentido y luego es verdad que hay que verlo para cada empresa. Habrá empresas que por su porque no tenga espacio, porque tenga una mala orientación, etcétera, pues el autoconsumo solo o porque tenga niveles altísimos de demanda, el autoconsumo solo le pueda proporcionar una cobertura del 1 o del 2%. Hay casos en los que es así, efectivamente, pero habrá otros en los que sea muy favorable. Habrá que estudiar cada caso de forma particular. Vale, vamos al tercer punto, que es, bueno, como hemos visto, el autoconsumo fotovoltaico tiene la particularidad de que la gran inversión hay que hacerla al inicio, requiere, digamos, CAPEX, porque el coste de esa energía está basado en implantar una instalación, es decir, paneles, inversores, cable, estructuras, etcétera, que hay que comprar y, por tanto, requiere una inversión. Estudiar un poco qué modelos alternativos podemos a los que podemos optar, digamos, para incorporar el autoconsumo en una empresa. Porque tengáis un poco una imagen de cómo es el mercado de autoconsumo, lo podéis ver en esta gráfica. Esto es un análisis también de un informe de Deloitte. El mercado fotovoltaico se dividiría en estos tres grandes segmentos. Aproximadamente el 60% es usos industriales, de autoconsumo, siempre me refiero. Terciarios y apenas un 10% residencial, por volumen de, digamos, megavatios. Y de lo que es uso, digamos, empresarial, industria terciario,
La mitad de los proyectos se llevan a cabo con financiación propia y la otra mitad con financiación, digamos, externa, o bien bancaria o bien no bancaria. ¿Vale? La financiación externa, hay muchos casos, digamos, de esa financiación tradicional, que puede ser bancaria, y otros muchos que son financiación, digamos, más alternativa, que es en los que me voy a centrar yo un poco más. Una parte importante son lo que llaman los proyectos PPA o de venta de energía, que sobre todo están muy enfocados para los casos, digamos, más complejos, o bien porque son grandes inversiones, proyectos en los que tiene mucho peso la venta de excedentes, es decir, la parte que no se autoconsume en ese mismo centro productivo, sino que se vierte a la red y por tanto se tiene que valorizar, o proyectos colectivos, ¿no? Donde una misma instalación cubre a varios inmuebles o varios consumidores y por tanto el modelo de PPA es el que más encaja. Vale. A nivel de propiedad decíamos que la instalación puede pertenecer tanto al cliente como a un tercero. El Real Decreto 244/2019 daba soporte legal para que cualquier modalidad de autoconsumo, en cualquier modalidad, el consumidor, es decir, la empresa que está debajo de la planta fotovoltaica y el propietario de la instalación sean entidades jurídicas, personas jurídicas diferentes, ¿vale? Como decíamos, en el caso de que financiemos la planta, que es propiedad del cliente, con modelos, digamos, tradicionales, tendríamos el préstamo bancario, tendríamos otras opciones, como por ejemplo el crowdlending. Las ventajas son bastante obvias. En el caso del préstamo bancario, pues es financiación estándar, sencilla de implementar. El crowdlending, por ejemplo, se está utilizando en pues, por ejemplo, hoteles rurales, etcétera. Permite vincularte mucho con la comunidad. Pero bueno, me interesa especialmente los modelos alternativos, que en este caso están siendo dos, fundamentalmente, el renting operativo o los modelos de PPA o de venta de energía. El renting operativo lo puede proporcionar tanto un promotor como, en este caso, con un tercero que sea un banco. Y la principal ventaja que tiene es que te proporciona financiación fuera de balance. Y el PPA lo que te permite es, tiene un poco la misma ventaja que el renting operativo, es decir, proporciona financiación fuera de balance de forma que el cliente no tiene que asumir ese CAPEX, pero además traslada los riesgos técnicos de la planta fotovoltaica del consumidor, digamos, a, en este caso, el vendedor de la energía, ¿vale? Y permite flujos de caja positivos desde el día 1. Me voy a centrar en el modelo de arrendamiento operativo enseñándoos un ejemplo porque yo creo que lo vais a ver de una forma más visible. Aquí lo que estaríamos hablando eh, es de que este arrendamiento operativo le va a proporcionar al cliente la posibilidad de que la inversión la haga un tercero. Tendrá que realizar unos pagos de cuotas mensuales y el cliente lo que le incluye es, esas cuotas mensuales van a ser fijas, se le incluye tanto el mantenimiento como la garantía y los seguros y veréis que los plazos pues, van a ser bastante razonables. Este es un arrendamiento operativo de una planta de en torno a 800 kilovatios. Este sería el importe que se toma para el cálculo del arrendamiento operativo, que tiene en cuenta tanto el CAPEX como la operación y mantenimiento, en este caso durante 5 años. Se establece un periodo de 60 meses, por tanto, de 60 cuotas, una cuota de reserva del 7% y una cuota residual de traspaso, ¿vale? Que es la cuota 61, con un tipo de interés que veis que es razonable, del 4,5%. Las 60 cuotas que va a abonar el cliente son justo por debajo de 10.000 euros, 9.986, ¿vale?
En paralelo calculamos cuál es el ahorro mensual de energía, que en este caso con el precio actual medio que tiene el cliente es de 22.000 euros, ¿vale? Con lo cual vemos que la diferencia entre la cuota que va a pagar y el ahorro que se genera es de 12.000 euros. O lo que es lo mismo, está utilizando un 44% del ahorro para pagar la cuota. ¿Qué implica esto? Que incluso aunque el precio que tiene, perdonad que no estoy enseñando con el puntero, veis que el precio suyo es 0,21, que es elevado, y eso le implica que está, digamos, lo que le está ahorrando la fotovoltaica a los precios actuales son 22.000 euros mensuales. Como está pagando 9.900 en la cuota de renting, este 44% es, digamos, lo que está, el porcentaje del ahorro que está destinando a amortizar el préstamo, el renting. Incluso aunque este precio de 0,21 se le baje a la mitad, la cuota, digamos, va a seguir siendo inferior al ahorro que está obteniendo, con lo cual, como decimos, está obteniendo un flujo de caja positivo desde el momento inicial. Eso es un poco lo que quería resaltar de este caso particular. Vale, bueno, pues hasta aquí que me estoy alargando. Este punto de modelos económicos, quedaos con eso de que existen modelos que permiten no realizar la inversión por parte de la empresa, que la realice el promotor o bien se negocie también con el banco con el que trabaja el cliente, y esto te permite pues destinar tus inversiones a tu negocio habitual, a tu negocio core, digamos, y estar vinculado con ese operador durante un tiempo que te va a proporcionar ese servicio de arrendamiento operativo. Vale, bueno, pues vamos a entender un poquito más cuál es el proceso para incorporar el autoconsumo fotovoltaico, también en base a nuestra experiencia, y os doy algunas recomendaciones un poco a la hora de estructurar este tipo de proyectos bueno, que yo creo que son relevantes para no equivocarse, ¿no? Intentar minimizar los riesgos de este tipo de proyectos. Bueno, esta diapositiva es un repaso rápido a los pasos que se dan a la hora de abordar una instalación de autoconsumo, con 3 fases: el pre, las tareas que hay que hacer antes de iniciar un poco lo que es la construcción, durante la fase de construcción y después, ¿no? En la fase anterior, pues hay una primera etapa de diseño en la que se hace un preestudio, digamos, todavía comercial, una visita y unas simulaciones para contrastar pues cuál es la demanda del centro y las curvas detalladas de demanda y cuál es la capacidad física para albergar pues instalaciones fotovoltaicas, fundamentalmente capacidad para albergar paneles. A partir de aquí se puede hacer una preselección de los diferentes equipos, qué estructura se debe colocar, si es lastrada, autolastrada o no, si es coplanar, si tiene que ir unida mediante perforaciones a una cubierta o no, etcétera. Y luego, pues bueno, aquí también se definirá la modalidad de autoconsumo, si tiene sentido un autoconsumo sin excedentes o con excedentes. Aquí es lo que veíamos al inicio, de tomar esas decisiones sobre qué potencia es la óptima y qué cobertura de demanda voy a alcanzar. A partir de aquí, en caso de que se arranca el proyecto, se firma el proyecto, se debe realizar un proyecto técnico que se deberá avisar. A partir de aquí, los cálculos ya son mucho más detallados y se termina este proceso con la solicitud de la licencia de obra. Se deben realizar los aprovisionamientos de material y, bueno, pues un poco la entrada en obra. Durante la ejecución, bueno, se tienen que tener en cuenta elementos importantes como los medios de seguridad, cómo voy a acceder a, a la zona de operaciones, digamos, a la zona donde se va a llevar a cabo la instalación, qué tipo de accesos voy a tener tanto en la fase de construcción como posteriormente en la fase de operación y mantenimiento, colocación de líneas de vida, si son trabajos en altura, etc. Bueno, no quiero entrar en detalle por no perder mucho tiempo, pero bueno, elementos como la estructura, los paneles, el cableado, que son fases
del proceso, digamos, constructivo de estas plantas y finalmente la puesta en marcha de la misma. Son importantes las labores que hay que hacer una vez finalizada la construcción. En muchos casos se contratan porque es relevante la realización de pruebas externas, por ejemplo, de estanqueidad, en caso de que la cubierta pues se haya perforado y tiene que quedar muy bien aislada, pues se puede contratar una prueba de estanqueidad que realice un laboratorio externo para validar que no se van a producir goteras en el futuro, pruebas de electroluminiscencia de los paneles para saber que están en correcto estado y van a producir lo que deben producir, todo el proceso de legalización y luego ya pensando en que la planta no dé problemas y que funcione como debe funcionar y proporcione la energía que debe proporcionar, es importante la monitorización de la misma y un poco las labores de mantenimiento que se deben llevar a cabo. Simplemente porque tuvieseis este vistazo de en qué consiste una instalación de este tipo. Que digamos que siendo relativamente sencillo y maduro, pues no deja de tener sus complicaciones y por tanto, pues bueno, simplemente hay que conocerlas y manejarlas. Y otro, digamos, consejo o bueno, enfoque que yo creo que es importante a la hora de abordar este tipo de proyectos. Pensad que con autoconsumo se pueden alcanzar niveles muy elevados de cobertura, pero que es importante que cada empresa defina y vaya entendiendo cuál es su realidad a día de hoy, qué pasos quiere dar, qué pasos se siente segura para dar y que esto puede ser un camino, es decir, no hay que abordar todo de golpe y tomar decisiones de 0 a 100, sino que hay muchas alternativas. Aquí a la derecha, para que lo veáis visualmente, este es un caso real de una empresa con la que llevamos trabajando ya 3 años. En una primera fase desarrolló un proyecto sobre cubierta de 200 kilovatios que le proporcionaba apenas un 10% de cobertura de su demanda. Con una segunda fase ha ampliado otros 400 kilovatios extra, todos sin excedentes. En 6 meses va a cumplirle el plazo para que pueda valorizar los excedentes y por tanto se hará la solicitud del punto de conexión y ya está mirando la posibilidad de incorporar unos módulos de contenedor de baterías de litio que le permitan también jugar con ciclos de almacenamiento en batería para que luego se pueda verter en momentos pico y disminuya sus picos de potencia. Y con esto, pues en un proceso de en torno a 4 años y con varias fases, pues prácticamente puede alcanzar, si no el 50, el 40 y mucho por ciento de cobertura de su demanda. Pero, como os digo, en un proceso que ha durado varios años. Y bueno, antes de finalizar, eso, dejaros aquí algunos ejemplos de criterios que podéis tener en cuenta y que desde nuestra experiencia son claves para seleccionar proveedor a la hora de hacer estos proyectos. Y lo he resumido en 3 grandes grupos. Criterios de experiencia y sobre todo de empresas que tengan capacidad de desarrollar proyectos no solo y exclusivamente fotovoltaicos, sino muchas veces complementarios con otros servicios. Experiencia en el diseño, que os digo ahí, en haber abordado instalaciones similares, pues en cuanto a tamaño, dónde están ubicadas, etcétera. Y luego que puedan abordar soluciones conjuntas con otras tecnologías, o bien, por ejemplo, vehículo eléctrico, o bien baterías. Eh, Empresas que tengan en cuenta eso que os decía, cómo la planta fotovoltaica puede añadir a afeitar determinados picos que se producen en mi instalación y que me generan un coste muy importante porque tengo que tener una potencia contratada muy, muy elevada, etc. Un segundo bloque que tendría que ver más con las garantías o la minimización de riesgos que te proporciona un determinado proveedor, qué garantías tiene como empresa, qué capacidad tiene para ejecutar proyectos, qué experiencia tiene con desarrollar determinados ensayos como os decía, de laboratorio que te pueden proporcionar seguridad de que la planta no te va a generar luego problemas.
el servicio que presta de monitorización o mantenimiento. Y tercero, lo que comentábamos antes, la posibilidad de, digamos, garantizar, por un lado, los ahorros que se van a generar y, por otro lado, ofrecer financiación que permita que el proyecto pues, se desarrolle de una forma óptima, ¿no? La parte de estimar los ahorros de manera realista yo creo que es muy relevante. Muchas veces nos encontramos con que se están realizando las funciones que no son correctas, porque el rendimiento de los paneles que se estima es excesivo, no se están teniendo en cuenta sombras, no se están teniendo en cuenta la degradación anual pequeña pero constante que puede tener el panel, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, pues me he pasado un poco de tiempo, pero por resumir la presentación os dejo aquí un poco los grandes titulares. Y es, pues eso, que tenemos un entorno de precios de electricidad muy alto, con alta volatilidad. Esto lleva a muchas empresas, obviamente, a buscar soluciones para paliar estos incrementos de costes. La dificultad de obtener reducciones de coste por el lado de la demanda, pues favorecen el autoconsumo, que, como hemos dicho, se convierte en una cobertura parcial a un precio ajustado y predecible. Este autoconsumo fotovoltaico, en el caso particular de España, goza de un marco regulatorio adecuado, estable y, como estamos viendo en los datos estadísticos de instalaciones de años anteriores, pues se va a generalizar en la gran mayoría de empresas e industrias en los próximos años. Al ser una inversión importante, la que se debe realizar al inicio, las empresas pueden requerir financiación externa y, a la hora de abordar esa financiación externa, pues las soluciones que no solo no consumen CAPEX, sino que además permiten que la inversión quede fuera del balance de la compañía son muy interesantes, y resaltamos ese caso del arrendamiento operativo. Y bueno, pues cada empresa yo creo que debe diseñar su hoja de ruta hacia el autoconsumo un poco a su medida y con sus plazos, ¿no? Y también, por último, con los partners en los que ya confíe. Son instalaciones con las que hay que convivir durante mucho tiempo y, por tanto, pues esa selección de partners yo creo que es clave. Y por mi parte nada más. Yo creo que sí que nos han entrado algunas preguntas y, por otro lado, pues las podéis ir lanzando en este momento y vamos a intentar ir dándole respuesta. Voy a poner la cámara para que me veáis y voy dando lectura a algunas preguntas. Bueno, nos preguntan si vamos a enviar la presentación. Sí, en estos próximos días os la hacemos llegar. Vale, preguntan por aquí, en caso de autoconsumo sin excedentes, cuando se genera más energía de la planta de lo que demanda la instalación, ¿qué se hace con ese exceso? Vale, este exceso directamente, digamos que se pierde. Técnicamente se coloca un equipo antivertido que lo que está haciendo es monitorizar los inversores, y lo que hace es que, en el momento en que monitoriza los inversores y monitoriza, digamos que la cabecera, el consumo de cabecera. Cuando detecta que es inferior, lo que hace es que manda una señal digamos, a los paneles y a los seguidores solares que llevan los inversores, para que el rendimiento sea menor y se acople a la demanda que tiene la planta. Por tanto, se está dispersando esa energía, se está perdiendo. En el caso de los excedentes, la diferencia que hay es que si yo he habilitado un punto de conexión, que para eso tengo que iniciar un expediente con la distribuidora, una vez que la distribuidora me lo ha concedido, yo ya puedo verter ese excedente. Hay dos modalidades en España: hasta 100 kilovatios se puede valorizar ese excedente a través de la compensación, es decir,
con un ajuste en mi propia factura. La comercializadora calcula la energía que yo he vertido a la red y me la resta de lo que he consumido de la red, una compensación económica, porque valoriza lo que yo he vertido a la red al precio al que estaba la red en ese momento y me lo compensa económicamente con el gasto que yo he hecho. Y por encima de 100 kilovatios estoy obligado a venderlo. Para venderlo a la red tengo que contratar a un representante de mercado, que normalmente puede ser tu propia comercializadora, que venderá esos kilovatios y tendré un contrato con ella para que me pague por lo que haya cobrado menos su fee de representación. El precio de venta, que me preguntan también por aquí, cómo se rige, se pacta con tu representante de red y normalmente en el caso de que sea el mercado, pues va a estar muy vinculado al mercado. Digamos que con el representante lo que pactas es su comisión, su fee de gestión, el fee que te va a cobrar por gestionarte la venta. Vale, pregunta, en una instalación en la modalidad de excedentes en la que el vertido mensual no supera el consumo, ¿tendría alguna ventaja no acogerse al mecanismo de compensación simplificada? Eh, claro, aquí estamos hablando de que el balance que te da la regulación es mensual, es decir, tú no puedes compensar más energía de la que estás consumiendo. O sea, no puedes tener un ingreso mayor por la energía que has vertido que lo que te puede, el total de consumo. El ejemplo clásico sería, si yo pongo una instalación en mi casa y en agosto no estoy en mi casa, pero la planta genera, eh, yo tendría que compensar una energía, pero no tengo volumen en mi factura de energía consumida con la que compensar y por tanto la perdería. En esos casos, pues quizá no tiene sentido tener una instalación con excedentes si eso se va a producir de una forma muy habitual, sino simplemente que sea sin excedentes. Vale, en un contrato PPA on-site, ¿cómo se puede garantizar que el precio a pagar por la energía pueda ser siempre inferior al precio en el mismo periodo para el consumo desde la red? Vale, pues buena pregunta. Lo que estamos viendo en contratos de este tipo es que, bueno, los financiadores tienen mucho apetito por precios ciertos, ¿vale? Entonces, eh, si tú le dices, pones una cláusula, en este caso, ¿no? Como consumidor, en el que dices, oye, este precio siempre tiene que ser inferior al de la red, le tienes que dar muchas garantías en cuanto a que se pueda ampliar el plazo, que luego se pueda pagar un valor residual por el precio de la planta, etcétera, para que ellos recuperen su inversión. Hay cláusulas que se pueden incorporar en los contratos que le dan esa garantía, digamos, al banco o al financiador. No son sencillas, pero se pueden determinar para que tú tengas esa garantía y no tengas la tentación de decir, oye, es que en este momento, imaginemos que en el futuro el precio del mercado estuviese por los suelos, estuviese a 20 euros, que me salga más rentable comprar de la red que comprar del PPA, digamos. Se puede estructurar cláusulas que te permitan cubrirte. Voy leyendo más preguntas. En el caso de financiación a través de arrendamiento operativo, según has dicho, no tiene impacto en el balance de cuentas financiero de la empresa, ¿verdad? Así es. En este caso sería como un alquiler de la superficie, se le compra la energía a la empresa instaladora a un precio acordado. No. En este caso realmente lo que estoy haciendo es eh, un arrendamiento operativo de un bien, que es la planta fotovoltaica, y la forma en la que lo pago, en principio, el método más habitual está siendo eh, una cuota fija. Es decir, el riesgo de que la planta produzca o no produzca no es en este caso del
financiador o del promotor, sino que está en el cliente. Se pueden poner cláusulas en las que penalices al operador, al que ha construido la planta y la opera, si no se alcanza un determinado nivel de disponibilidad, etc. También se podría hacer con un arrendamiento operativo con un precio variable, supeditado a los kilovatios que se generan, que sería un híbrido entre un arrendamiento operativo y un PPA. Ese modelo también existe. Pero el arrendamiento operativo, lo más habitual es que sea un precio fijo, digamos que unas cuotas. Vale, preguntan por aquí los plazos de entrega de una instalación media. Pues mira, te diría que para plantas pequeñas el proceso de construcción con la legalización y demás es inferior a 2 meses, con posibles retrasos que puedas tener ahora mismo de acopio de materiales, etcétera, digamos 3 meses. Para plantas por encima del megavatio te puedes estar yendo a 6 meses, pero todo esto es muy variable. Y luego es verdad que los plazos de conexión a red, esos son un poquito más largos, cuando tengo que solicitar un punto para vertido. Vale, preguntan por aquí, nos pregunta Eduardo, ¿cuáles son los conceptos de impuestos y tasas asociados a un proyecto fotovoltaico? Fundamentalmente el ICIO, pero como os digo, el ICIO, como sabéis, es un 4%. En la gran mayoría de ayuntamientos con los que hemos trabajado está bonificado o al 90 o al 100%, o sea, prácticamente no se paga. Y yo diría que a nivel de tasas prácticamente nada más, nada más. Luego, lo que os explicaba en la presentación es que en algunos casos, aunque está más enfocado a particulares, hay bonificaciones en el IBI. ¿Vale? Bueno, a particulares o instalaciones de pequeño tamaño. Por ejemplo, si estuviésemos hablando aquí de, por ejemplo, antenas de telecomunicaciones, si es una instalación pequeña, podría entrar en las bonificaciones del IBI de ese inmueble. Vale, otra pregunta por aquí, que la verdad que han entrado un montón. Gastos de mantenimiento de una instalación fotovoltaica. Pues fundamentalmente se debe hacer un mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico y limpieza. Esas son las tres grandes cosas que se tienen que hacer. Mecánico, fundamentalmente, estamos hablando de estructuras que están o bien ancladas o bien fijadas sobre cubiertas, en casos con inclinaciones, etcétera. Por seguridad, tiene sentido que 1 o 2 veces al año se haga un repaso de fijaciones, etcétera. Eléctrico, pues sobre todo los inversores sí que requieren una revisión. Y luego de limpieza, es verdad que los paneles están hechos para el exterior, pero bueno, por nuestra experiencia, una limpieza mínimo anual y sobre todo en entornos industriales donde pueda haber más, más polvo, polución, etcétera, pues ayuda a mejorar el rendimiento. Vale, pregunta por aquí, Loren nos pregunta qué durabilidad y en qué situación se encuentra el tema de baterías de almacenamiento, vida útil versus coste y rendimiento, ya que lo ideal es poder destinarlo a consumo y no a almacenarlo. Vamos a ver, en esto, si bien se está consiguiendo economías de escala y reduciendo costes, etcétera, estamos hablando de que a día de hoy los paybacks que nos dan, digamos, baterías de alto tamaño, de potencias elevadas, están en torno a los 10 años de amortización, que está relativamente cerca, aunque aquí hay que hablar de ciclos, de su vida útil. Es verdad que hay programas de subvenciones bastante atractivos, que llegan a cubrir casi el 40% en función de si eres una pyme o es una gran empresa, varían los porcentajes y nos estamos encontrando con empresas que
que están dando el paso. No solo porque a nivel de batería se está avanzando también mucho en la parte de software y ya no solo te permitan almacenar, por ejemplo, pues pongamos el caso que os enseñaba antes de una empresa que tiene una parada a mediodía o que luego reduce su consumo los fines de semana, utilizar ese tipo de ciclo para rellenar la batería y descargarla después cuando tengo el pico, pero utilizarla simplemente con información meteorológica o de precios de mercado para realizar muchos ciclos en ese entorno. Oye, tengo un precio de mercado terriblemente bueno, me recargo y me descargo en el momento en que el mercado está en el precio máximo. Se están haciendo cosas muy, muy interesantes, pero es verdad que es un mercado que todavía tiene que madurar. Vale, pues como estamos un poco fuera de hora, voy a leer las últimas dos preguntas. Vale. Me pregunta por aquí, en autoconsumo de potencia inferior a 100 kilovatios acogida a compensación simplificada, ¿es posible que sean remunerados los excedentes que superen el coste económico de la energía demandada? No. Si estoy acogido a compensación, solo valorizo los excedentes que económicamente, digamos, caben en mi factura, es decir, que caben en el gasto económico que yo tengo con el que compensar. Vale, y por último, en un caso sin excedentes, ¿se pueden acoplar acumuladores a la instalación? En caso afirmativo, ¿cómo funcionaría con el dispositivo antivertido? Efectivamente, claro, tú puedes colocar baterías que lo que hacen es que se incorporan, digamos, aguas abajo, con lo cual lo que yo genero o bien lo destino a mi instalación o tengo otro elemento que consume esa energía, que es la batería. Y cuando ya he completado las dos es cuando funcionaría el antivertido, pero es el último que funciona. Y por tanto estoy dándole el uso máximo que pueda a mi instalación de baterías. Vale, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos, a los que habéis permanecido hasta el final. Disculpad por el retraso, pero bueno, yo creo que era un tema interesante y que bueno, por el número de preguntas y demás, pues se ha visto que había interés en él y os emplazamos a un próximo webinar en el que podamos coincidir. También tenéis ahí nuestros datos de contacto en la presentación y ante cualquier duda, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias y buen día a todos.